¿Qué pasaría si las raíces espirituales más antiguas de la humanidad hubieran sido deliberadamente arrancadas del tejido de la historia? Imaginen una hoguera ardiendo en el corazón de la noche africana, alrededor de la cual se reúnen ancianos, madres, niños y líderes espirituales. En sus manos no hay libros sagrados, sino una memoria viva, un compendio de conocimientos y sabiduría transmitidos de generación en generación. No es solo una fe, es una antigua comprensión de Dios, del mundo espiritual y de la conexión inquebrantable entre los mundos visible e invisible. Se trata de la espiritualidad ancestral negra, una fe profunda, poderosa y vibrante que fue deliberadamente condenada al olvido. No son mitos ni leyendas, sino una fe auténtica e intuitiva de los ancestros, un camino espiritual que existió mucho antes de la aparición de las cruces cristianas y las majestuosas catedrales, antes del comienzo de la era de la colonización. Una espiritualidad en la que cuerpo y espíritu son uno, donde lo sagrado está indisolublemente ligado a la naturaleza. Una fe donde el cielo y la tierra se comunican a través de melodías de canciones, ritmos de danzas, símbolos, rituales y sabiduría oral. Pero algo sucedió. Esta profunda conexión con lo divino fue borrada de la historia oficial. Miles de voces fueron silenciadas, miles de nombres cayeron en el olvido. La espiritualidad negra, esta herencia sagrada, fue etiquetada como pagana, bárbara y maligna. El mundo hizo como si nunca hubiera existido. ¿Pero por qué? ¿Por qué una fe arraigada en las profundidades de los siglos, tan rica y estrechamente ligada al universo espiritual, fue sistemáticamente ocultada, distorsionada y ridiculizada? No fue una casualidad. La espiritualidad ancestral negra no encajaba en los moldes del poder europeo. No se sometía a dogmas impuestos ni servía a los intereses de la colonización. Era demasiado libre, demasiado fuerte y espiritualmente independiente. Por eso era necesario borrarla de la faz de la tierra. El mundo moderno discurre sobre la espiritualidad, olvidando sus orígenes. La historia narra sobre grandes religiones, silenciando a quienes primero miraron al cielo y comprendieron la existencia de algo más grande. Sobre las personas negras, sobre los pueblos africanos, cuya fe no está grabada en las páginas de los libros, sino en los ritmos de los tambores, en las miradas de los ancestros, en la fuerza de las madres primigenias y en las tradiciones que han perdurado hasta nuestros días, ocultas a la sombra de las iglesias. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las imágenes de la fe casi siempre representan a personas blancas? ¿Por qué África rara vez se menciona como la principal fuente espiritual? ¿Por qué la espiritualidad negra se asocia con el miedo y la espiritualidad europea con la luz? Quizás porque reconocer la espiritualidad ancestral negra es un acto revolucionario. La información que contiene podría cambiar todas las concepciones sobre Dios, la Biblia y los orígenes de la fe en la tierra. Porque cuando hablamos de espiritualidad ancestral negra, no hablamos solo de religión. Hablamos de identidad, resistencia, sabiduría enterrada y una verdad que aún pulsa en los huesos de quienes llevan esa sangre. Cuando escuchan estas palabras, algo dentro de ustedes resuena. Es una memoria antigua, una añoranza de los orígenes que ni siquiera sabían que tenían. Quizás es su espíritu diciendo, esta verdad es parte de ti. Imaginen por un momento, olviden todo lo que les enseñaron en las escuelas, en las iglesias tradicionales y en los libros de historia europeos. Imaginen un vasto continente con una diversidad de pueblos, lenguas y culturas, con profundas manifestaciones espirituales y una conexión con lo sagrado que no dependía de templos de piedra ni de textos sagrados escritos. Imaginen África antes de la colonización, antes de la esclavitud y las cadenas. Imaginen una fe que se manifestaba en las miradas de los ancianos,
en el susurro del viento en los árboles, en los ciclos lunares, en el ritmo de los tambores, en las aguas de los ríos, en el nacimiento de cada niño y en el último aliento de cada anciano. Una fe que no necesitaba traducción, porque vivía, se sentía y respiraba. Esa es la espiritualidad ancestral negra. Consideremos el legado espiritual de los africanos para comprender aspectos importantes de su historia y cultura. África no es solo la cuna de la civilización humana, sino también el origen de la espiritualidad primigenia. Esta afirmación está respaldada por investigaciones históricas, antropológicas y espirituales. Fue en África donde aparecieron los primeros humanos, surgieron los entierros rituales y las primeras manifestaciones de reverencia por lo divino. Antes de la aparición de la escritura y los imperios, la fe ya existía como una parte integral de la vida de los africanos. Mientras otros pueblos apenas comenzaban su camino espiritual, los pueblos africanos ya reconocían la existencia de un Dios creador, honraban las fuerzas de la naturaleza como atributos divinos y recurrían a la sabiduría de los ancestros. Se comunicaban con Dios mucho antes de la aparición de la Biblia, utilizando un lenguaje del alma que, lamentablemente, muchos han perdido hoy en día. Esta espiritualidad estaba organizada y estructurada. Existían sacerdotes, líderes espirituales, códigos éticos y principios de justicia. Incluía la búsqueda del equilibrio, la curación, la protección y la conexión con un plano superior. En cada región, en cada pueblo y en cada grupo étnico de África existían sus propias formas únicas de venerar lo divino, pero la esencia permanecía inmutable. El universo está vivo y Dios se manifiesta en todo. Surge la pregunta, ¿por qué este rico legado espiritual está ausente en las lecciones de historia? ¿Por qué no se habla de ello en las escuelas o instituciones religiosas? ¿Por qué la espiritualidad africana se asocia con la brujería y el mal, cuando es una expresión pura de conexión directa con el Creador? La respuesta radica en la colonización de África. Los colonizadores que llegaron al continente encontraron un pueblo con una fe profunda que no necesitaba intermediarios ni libros. Esta fe no se inclinaba ante los reyes y no se sometía, lo que provocó miedo en los colonizadores. Las personas con verdadera fe y poder espiritual no son fáciles de controlar. Fue entonces cuando comenzó la distorsión y demonización de la espiritualidad africana. Los colonizadores destruyeron sistemáticamente los símbolos espirituales africanos. Los tambores fueron percibidos como una amenaza, las danzas como herejía, la veneración de los ancestros como idolatría y el uso de hierbas como brujería. La manifestación más cruel fue el cambio de la imagen de Dios, que adquirió rasgos europeos. Como resultado, los niños africanos que durante siglos habían mantenido una conexión espiritual, comenzaron a dudar de su lugar en el mundo espiritual. Esta ruptura infligió una profunda herida en la cultura y las almas de generaciones enteras. A los africanos se les enseñó a avergonzarse de sus orígenes, su fe y sus rituales. Lo que alguna vez fue motivo de orgullo se convirtió en silencio y miedo. Con el tiempo, esta eliminación de la historia se volvió tan efectiva que muchos aún creen que África no tenía su propia fe y que los africanos fueron convertidos al cristianismo por los europeos, como si hubieran estado espiritualmente perdidos. Sin embargo, en realidad ya estaban más cerca del Creador de lo que nadie podría haber imaginado. Hasta el día de hoy, lamentablemente, no se ha restaurado la verdad de que el color de la piel, los ritmos, el linaje y la espiritualidad viva no deben ser motivo de prejuicio en las instituciones religiosas. Hay quienes rechazan los tambores como algo desagradable a Dios, las danzas como diversiones mundanas y la comunicación con los ancestros como una maldad. Sin embargo, todo esto es parte integral de la memoria espiritual heredada de los ancestros que, a pesar de la opresión, la esclavitud y el exilio, conservaron su fe.
Esta espiritualidad no desapareció, solo fue oculta y desacreditada, pero está viva y espera su renacimiento. Cada afrodescendiente que siente una carencia en su fe, cada uno que no se ve en las imágenes de los altares, cada uno que escucha una voz de Dios diferente a la aceptada, todos ellos escuchan el eco de una fe ancestral que los llama de vuelta a sus raíces. ¡Alay! Quizás este llamado es lo que les ha traído aquí, un anhelo de reconectar con lo que fue arrancado, pero vive dentro. Esta búsqueda es justificada, y el dolor que causa es real. Por eso es necesario hablar de ello abierta y valientemente. No se puede permitir que la historia de la espiritualidad negra sea borrada, que solo una versión de la fe sea considerada verdadera, mientras que otras fueron destruidas. Ha llegado el momento de recordar, de reconectar y de restaurar la dignidad espiritual de aquellos que primero alzaron la vista al cielo y llamaron a Dios Padre, Madre, Creador y Fuente. Si este camino resuena en su alma, reconozcan la fe de sus ancestros. Pronuncien este reconocimiento sinceramente, con sus propias palabras. Esta frase posee una fuerza inmensa, marcando el inicio de un camino, y cada uno que la pronuncia fortalece el movimiento hacia la salvación y el renacimiento. Al observar más de cerca la fe africana ancestral se descubre no el caos y la superstición, sino una estructura, un propósito, valores profundos y una conexión directa con la esencia de la espiritualidad humana. En el corazón de la espiritualidad africana yace el reconocimiento de la sacralidad de todo lo que existe: el cuerpo, la tierra, el agua, el tiempo, los ancestros, el silencio, el nacimiento, la muerte y los ciclos naturales. Cuando todo es sagrado, todo tiene un propósito. Esta es una diferencia clave con la religiosidad occidental moderna, que separa lo espiritual de lo material. En la fe africana tradicional, el espíritu y la vida son inseparables. Todo está interconectado, todo está vivo y todo habla. En las religiones africanas tradicionales existían códigos morales claros que incluían la justicia, la solidaridad, el respeto a los mayores, la cautela en las palabras, la honestidad ante la comunidad y la verdad como virtud espiritual. Estos principios eran una parte integral de la vida cotidiana, sin necesidad de recordatorios escritos. La sabiduría de los ancianos, transmitida oralmente, servía como guía suficiente. Las historias, los proverbios y los rituales enseñaban que la vida comunitaria es sagrada, que la armonía con la naturaleza es una responsabilidad y que la ruptura de esta armonía conduce al desequilibrio espiritual. Esto está estrechamente relacionado con el concepto bíblico de Shalom, que significa no solo paz, sino integridad, equilibrio y bienestar universal. La espiritualidad africana siempre entendió que vivir en armonía con la naturaleza es vivir en armonía con Dios. En tiempos antiguos, cuando un árbol caía bajo el hacha, esto iba acompañado de un ritual sagrado. Cuando un animal era ofrecido como alimento, se le daba gracias y respeto. La comida no solo estaba destinada a saciar el cuerpo, sino también a complacer el espíritu. Esto evoca involuntariamente asociaciones con los sacrificios descritos en el Antiguo Testamento, con sus complejos ritos que incluían sangre, fuego, agua, aceite, música y purificación. Sorprendentemente, rara vez se tilda de brujería a estas prácticas. Sin embargo, cuando los pueblos africanos realizaban acciones similares, utilizando los mismos elementos de la creación, eran tildados de bárbaros. ¿Por qué tal diferencia en las evaluaciones? La respuesta es simple: no es espiritualidad europea, tiene color de piel negra, y los negros, según muchos, no pueden ser santos. Deben ser condenados. Pero si se dejan de lado los prejuicios, se observa con atención, se puede descubrir que los valores espirituales africanos son profundamente más bíblicas, más puras. El respeto por la vida en todas sus manifestaciones, la búsqueda incansable de la justicia, la conformación de la comunidad y la
manifestaciones de Dios en la naturaleza, fuerzas dotadas de ciertos atributos como la justicia, la fertilidad, la sabiduría, la protección, el coraje y la curación. Este enfoque provoca miedo y rechazo en aquellos acostumbrados a la idea de una única forma de comunicarse con Dios. Sin embargo, si nos remitimos al Antiguo Testamento, veremos allí arcángeles, serafines, querubines, mensajeros, manifestaciones visibles de Dios que se comunicaban con los profetas. Recordemos a los patriarcas bíblicos, como Jacob, Isaac, Moisés y Abraham, quienes experimentaron encuentros sobrenaturales con lo divino a través de visiones, voces, señales y elementos naturales. ¿Cuál es la diferencia entre estas experiencias y las prácticas espirituales africanas? La diferencia radica solo en la cultura, el idioma y el color de piel de quienes vivieron esas experiencias. Se nos enseñó a aceptar lo espiritual solo si se ajusta a nuestras ideas, si tiene nuestro rostro, nuestra voz, nuestras raíces. Pero la espiritualidad de los pueblos negros está mucho más cerca de lo sagrado de lo que muchos de nosotros estamos dispuestos a admitir. Por ejemplo, la veneración africana de los ancestros, esa reverencia por quienes han partido al otro mundo, ese reconocimiento de que la sabiduría de los antiguos sigue viva en nosotros, resuena profundamente con las enseñanzas bíblicas sobre la genealogía, el honor, el linaje y las bendiciones heredadas. Toda la Biblia está construida sobre generaciones, sobre tribus, sobre nombres que se repiten, sobre promesas dadas a los ancestros que resuenan en los corazones de sus descendientes. El pueblo judío nunca caminó solo, caminó con la memoria de sus ancestros. Lo mismo puede decirse de los pueblos africanos. Sin embargo, se nos enseñó que la veneración de los ancestros es idolatría, que los ritos de iniciación son brujería, que encender una vela en memoria de un abuelo o una abuela fallecidos es pecado. Al mismo tiempo, la adoración cristiana moderna se desapega cada vez más de la tierra, del cuerpo, del alma e incluso de la propia Biblia. Hemos sustituido lo sagrado por un sistema, la conexión por el entretenimiento, la sabiduría por la representación. Y hemos olvidado mirar hacia atrás y preguntarnos, ¿qué hemos perdido? La tradición espiritual africana nos invita a la lentitud, al silencio y a la escucha atenta de lo invisible, a la reverencia por el curso natural de las cosas. La espiritualidad de los africanos se distingue por la paciencia y la visión a largo plazo. No busca milagros por el espectáculo, sino que comprende que todo tiene su tiempo. Tiempo para sembrar y cosechar. La sabiduría contenida en el libro de Eclesiastes. Sin embargo, en la antigua África, estas verdades no estaban grabadas en textos sagrados, sino en los ritmos de las estaciones, el susurro de las hojas, en el propio cuerpo humano, en el soplo del viento, en las danzas, los sonidos de los tambores, los gritos de las madres y la fuerza de los pies que tocan la tierra. Esta esencia espiritual no se perdió, se conservó cuidadosamente y se transmitió de generación en generación en secreto, ocultando costumbres que resistieron los desiguales de los barcos de esclavitud. Imposición forzada de una fe ajena. Y hoy despierta en muchos de nosotros, sintiéndose como algo vivo y auténtico. Es aquí donde el dolor se convierte en una protesta silenciosa, cuando la espiritualidad africana, la más rica, antigua y profundamente conectada con lo sagrado, fue objeto de una erradicación deliberada. Esta eliminación no fue accidental ni causada por ignorancia, sino una estrategia cuidadosamente diseñada. Lo que estaba en juego no era solo la conquista de territorios, sino el dominio sobre el alma. El control sobre los cuerpos implicaba también el control sobre el espíritu, y para esclavizar a un pueblo arraigado en la fe, era necesario primero despojarlo de sus raíces espirituales.
Cuando los colonizadores llegaron al continente africano, llevaban cruces, espadas y Biblias, pero no buscaban el diálogo. Estaban convencidos de la inferioridad de todo lo que no se ajustaba a los estándares europeos. Todo lo que no encajaba en el sistema religioso occidental era declarado herejía, paganismo y brujería. Así comenzó la guerra invisible contra lo sagrado africano. Las tradiciones espirituales fueron tachadas de diabólicas, los rituales de curación de brujería y los líderes espirituales de hechiceros peligrosos. Los tambores que transmitían el lenguaje espiritual de cientos de grupos étnicos fueron prohibidos, los cantos silenciados, los nombres de los dioses y las fuerzas de la naturaleza maldecidos. Lo que alguna vez fue un símbolo de identidad espiritual se transformó en un símbolo de vergüenza. En los escritos de muchos misioneros europeos se puede encontrar una representación distorsionada y cruel del pueblo africano. Afirmaban que estaban tratando con almas sin luz, sumidas en la oscuridad, con culturas demoníacas que necesitaban ser salvadas de la perdición. El tono arrogante con el que se referían a la espiritualidad africana revela su estrategia de dominación. No les bastaba con colonizar las tierras, era necesario colonizar también el espíritu. Y el primer paso para lograr este objetivo fue la demonización de todo lo que constituía el mundo espiritual africano. Se conservan documentos históricos que atestiguan que los rituales africanos eran considerados una amenaza para la expansión del cristianismo europeo. La explicación era simple. Estos rituales seguían conectando a las personas con sus orígenes, su fuerza y su sentido de pertenencia. Un pueblo espiritualmente consciente es difícil de esclavizar. Un pueblo que recuerda sus raíces, honra a sus ancestros y está conectado con la tierra y el cielo, no se rinde sin luchar. Y esto representaba un serio problema para quienes buscaban construir imperios sobre la esclavización de los africanos. En aquellos tiempos lejanos, la espiritualidad se convirtió en un campo de batalla feroz. Los líderes religiosos como conquistadores invadían aldeas tranquilas, buscando destruir los santuarios locales, devaluar la sabiduría ancestral y reemplazarlos con sus propios cultos. Lo que una vez floreció en armonía con la naturaleza fue sustituido por la creencia en un Dios lejano e inaccesible, al que solo se podía llegar a través de un complejo sistema jerárquico. La esclavitud no solo estaba dirigida a la subyugación de los cuerpos, sino también al desarraigo de culturas enteras. Los traficantes de esclavos, como piratas, transportaban en sus barcos no solo hombres y mujeres, sino también tesoros invaluables, historias, dioses, conocimientos espirituales y recuerdos sagrados. Todo esto fue sistemáticamente destruido. Al llegar a América, a los esclavos se les prohibió hablar su lengua materna, cantar sus canciones y profesar su fe. Muchos fueron bautizados a la fuerza, y quienes intentaron mantener la fe de sus ancestros fueron cruelmente castigados. Lo más insidioso fue la conversión a través de la opresión, cuando a Dios se le convirtió en un instrumento de miedo. La misma cruz que simbolizaba la salvación se utilizaba para justificar brutales palizas, la separación de familias y abusos inimaginables. La espiritualidad negra fue declarada herejía, y los símbolos sagrados africanos fueron distorsionados, ridiculizados y criminalizados. Muchas personas negras llegaron a creer que su fe original era realmente impura. Las secuelas psicológicas de esto se sienten hasta el día de hoy. En muchas iglesias cristianas, incluso en aquellas donde la mayoría de los feligreses son negros, todavía se enseña que todo lo relacionado con la espiritualidad africana debe ser evitado, temido y combatido. Este rechazo fue programado, como un virus, en la conciencia de los colonizados. Muchas personas, creyendo en Dios, se sienten fuera de lugar en los altares blancos, añoran los tambores, sus raíces.
Este vacío espiritual no es una debilidad, sino una memoria, una añoranza de lo perdido. Pero la espiritualidad negra sobrevivió en secreto, conservándose en festividades, gestos, oraciones susurradas y rituales disfrazados de adoración a los santos. Estaba oculta, velada, pero nunca dejó de existir, porque la verdad no se puede borrar. La demonización de la fe negra fue una construcción ideológica que debe deconstruirse. Cuando miramos lo sagrado con los ojos del colonizador, todo lo negro parece inferior. Pero cuando miramos con los ojos del corazón, con los ojos del alma, con los ojos de la justicia espiritual, comprendemos que la fe negra es tan legítima como cualquier otra, y quizás más antigua y cercana al Creador. No se trata de renunciar a la fe actual, sino de reconectar con lo que fluye en la sangre, con lo que los ancestros vivieron con pureza, fuerza y reverencia. Se puede amar a Dios sin negar las raíces, reconociendo la sagrada diversidad y belleza en el tambor, en el cuerpo, en la danza, en la memoria. La cuestión de la preservación de la espiritualidad africana en los anales de la historia adquiere una particular agudeza. ¿Fue la fe primigenia de las personas negras completamente borrada de los textos sagrados? ¿O acaso se esconde allí, velada entre las líneas de la Biblia, el libro con el que muchos crecieron? Es posible que las creencias ancestrales no solo hayan resistido la era de la colonización, sino que también hayan dejado una huella indeleble en las páginas veneradas por todo el mundo. ¿Será posible que la Biblia, un instrumento de opresión, contenga testimonios de la conexión espiritual de las personas negras con Dios mucho antes de la llegada de los misioneros? Estos interrogantes generan incomodidad, ya que la visión de la Biblia se ha forjado bajo una perspectiva eurocéntrica, donde los personajes principales son personas de piel clara, cabello liso, nombres occidentales y desprovistos de rasgos africanos. Sin embargo, una mirada imparcial, libre de prejuicios, permite vislumbrar verdades ocultas. La Biblia presenta personajes de piel oscura que desempeñan un papel fundamental en el plan divino. Tomemos, por ejemplo, a Simón de Cirene, un personaje subestimado pero simbólico, que cargó la cruz de Jesús. Este africano de Cirene, una ciudad del norte de África, tuvo el honor y la carga de llevar la cruz de Cristo al Gólgota. Este evento posee un profundo significado espiritual. En un momento crucial de la historia cristiana, fue un africano quien ayudó al Mesías a llevar su carga. No obstante, en la mayoría de las representaciones pictóricas, Simón es retratado como europeo, y las iglesias guardan silencio sobre su origen. Muchos ni siquiera saben que era de piel oscura. Este es un ejemplo de borrado espiritual. El nombre y el papel se conservan, pero la identidad se entrega al olvido. Otro ejemplo es el eunuco etíope, un influyente tesorero de la reina de Etiopía, que leía las sagradas escrituras en el desierto y fue bautizado por Felipe. Este africano, culto y temeroso de Dios, anhelaba comprender las palabras del profeta Isaías. Este episodio, descrito en los Hechos de los Apóstoles, atestigua que África conocía las verdades espirituales antes de la expansión del cristianismo europeo, y que la sed de Dios ardía en los corazones de las personas de piel oscura desde tiempos antiguos. El eunuco llevó la fe a su tierra natal, lo que significa que el cristianismo llegó a África no solo a través de Europa, sino también a través de africanos que tuvieron contacto directo con los apóstoles. Rahab, la cananea, una extranjera rechazada por la religión de su tiempo, fue utilizada por Dios para esconder a los espías judíos. Gracias a su fe, fue salvada y honrada con el privilegio de ser ancestro de David y por ende de Jesús. Por las venas del Mesías corrió la sangre de una extranjera de piel oscura que creyó enloquecerle, pero estos hechos se silencian porque reconocer las raíces africanas en el plan de salvación sonaba la imagen eurocéntrica de lo sagrado. La inclusión de personas de
sabe esto porque no aprendimos en la infancia sobre la presencia de personas de piel oscura en la Biblia, porque nuestros hijos ven a Jesús como un hombre y a sus discípulos como nórdicos. Cuando los textos describen tierras áridas, son abrazadoras de hombres hebreos, culturas semíticas, la presencia constante de africanos. No es hora de mirar las escrituras con nuevos ojos que reconozcan la diversidad sagrada. La Biblia es un patrimonio espiritual universal en el que África desempeña un papel enorme, pero a menudo silenciado. A lo largo de los siglos, el continente africano ha desempeñado un papel significante en formas narrativas espirituales y religiosas, permaneciendo en la sombra debido a interpretaciones sesgadas e influencias coloniales. Desde la crianza de Moisés en Egipto hasta la presencia de profetas en el exilio y las interacciones espirituales con gobernantes africanos, África ha estado constantemente presente en el plan divino. Sin embargo, la era colonial llevó a la distorsión y al blanqueamiento de los textos bíblicos, lo que nubló el verdadero papel del continente en la historia espiritual. La recuperación de estas verdades olvidadas es de suma importancia. Reconocer el origen y la herencia africana no como una maldición, sino como una parte integral de la salvación, devuelve a las personas un sentido de dignidad espiritual que les fue arrebatado. Esto les permite percibir las Sagradas Escrituras no como observadores externos, sino como participantes activos de esta gran historia. La fe africana ancestral está presente en la Biblia, pero está oculta en los detalles, en los nombres olvidados, entre líneas y en las omisiones que rara vez se ponen de manifiesto. El control de la narrativa siempre ha sido un instrumento de poder, y la Biblia, como la narrativa más influyente del mundo, ha sido objeto de edición, manipulación e interpretaciones tendenciosas. Sin embargo, ha llegado el momento de una nueva mirada, de una lectura despierta que permita ver lo que antes estaba oculto. A pesar del borrado, las persecuciones, los exilios y los intentos de erradicar la espiritualidad africana, la fe ancestral sobrevivió. Cruzó el Atlántico con cada cuerpo golpeado, con cada mujer arrancada de su hogar, con cada niño separado de su familia. Esta fe llegó en los corazones, en las lágrimas, en las canciones susurradas al oído, en los símbolos grabados en las paredes de los barcos de esclavos. Al llegar al Nuevo Mundo, a países como Brasil, las islas del Caribe y Haití, esta fe se extendió como una semilla plantada en tierra extraña. En Brasil, a pesar del bautismo forzado y la imposición de la cultura cristiana, los africanos esclavizados conservaron secretamente su fe, adaptándola a las nuevas condiciones. Dieron nuevos nombres a sus deidades, los orishas, escondiéndolos detrás de los santos católicos, pero continuando su adoración. Los cánticos cambiaron de idioma, pero conservaron su ritmo, y los rituales se disfrazaron de fiestas populares. Los africanos transformaron la opresión en una forma de resistencia espiritual. En el Caribe, donde llegaron personas de Nigeria, el Congo, Angola y otros países africanos, se produjo una reunión y restauración de fragmentos de la espiritualidad ancestral. A través de la música, la danza, la adoración de espíritus, las palabras conservadas en los dialectos, el cuidado del cuerpo y la veneración de la energía vital crearon nuevas expresiones espirituales, como la santería, el vudú y la kumina. Estas religiones no son desviaciones, sino frutos de una fe que resistió, un legado sagrado que sobrevivió al infierno. La sombra de la esclavitud y el colonialismo se cierne sobre el paisaje espiritual de la diáspora africana, recordando la supresión violenta de las creencias ancestrales. La historia de Haití sirve como un vívido ejemplo. La única revolución de esclavos exitosa en el Nuevo Mundo fue inspirada no solo por el anhelo de libertad, sino también por las prácticas espirituales de los ancestros.
Los esclavos rebeldes obtuvieron fuerza de sus oraciones y rituales, demostrando que la espiritualidad se convirtió en la fuerza impulsora de su liberación. La fe que los colonizadores tildaron de diabólica resultó ser salvadora. A pesar de siglos de persecución, la espiritualidad africana ha sobrevivido y prospera en diversas formas. En Brasil, los cultos afro-brasileños continúan existiendo, a pesar de la criminalización. Incluso en las iglesias evangélicas negras, aparentemente alejadas de las tradiciones africanas, se pueden ver ecos del pasado. Los fieles cantan, bailan y oran de una manera arraigada en la herencia africana. Los emotivos servicios pentecostales en los suburbios de las ciudades, con su ritmo, alabanzas y gritos, se asemejan más a los rituales ancestrales que a las liturgias europeas. La verdadera fe no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. La influencia de la fe negra ancestral en la cultura de origen africano se manifiesta en todo, en la música, la danza, las oraciones y la adoración. La espiritualidad negra libera el cuerpo y la energía que se suprimen en las religiones occidentales. La adoración afrocéntrica se distingue por su intensidad, vivacidad y expresividad, ya que el cuerpo también se convierte en un canal de conexión con lo sagrado. El coro de voces negras, el redoble de tambores y la adoración sincera evocan asombro y una sensación de fuerza que proviene del interior, conectando al ser humano con los cielos. Esto no es una coincidencia, sino una herencia espiritual, la voz de los ancestros que resuena a través del tiempo. Está creciendo un movimiento de retorno a las raíces, donde las personas negras, criadas en iglesias tradicionales, buscan una fe que refleje su historia, cultura e identidad. Anhelan una espiritualidad que abarque sus cuerpos y recuerdos, permitiéndoles ser espirituales sin separarse de sus ancestros. Quieren orar y bailar, ayunar y cantar al ritmo del tambor, alabar al Creador con su acento, su cabello, su piel, su ritmo. Esta salvación ya está ocurriendo, y todo aquel que siente un eco de la fe ancestral es testigo de este renacimiento. La fe no tiene que ser una copia de la europea para ser legítima. Se puede caminar con Dios llevando con orgullo el propio legado espiritual. La resistencia espiritual, manifestada en cánticos de alabanza, danzas, oraciones e incluso en las formas de supervivencia dentro de un sistema racista, representa una poderosa expresión de la presencia divina. Es el Espíritu Santo manifestándose a través de códigos que pueden ser incomprensibles para la teología tradicional, pero que no obstante son reales, vivos y pulsan con energía. Reconocer esta conexión con la diáspora africana no es solo un acto de justicia histórica, sino una sanación del alma y una reunificación con una fe que, aunque desarraigada, volvió a enraizarse aún más profundamente. Esta fe no desapareció, se adaptó. Resonó en canciones de cautiverio, resistió en los barrios de esclavos, bailó en los terreiros, clamó desde los sótanos y gritó en silencio, y ahora, finalmente su voz es escuchada. Escuchando con más atención, con el corazón abierto y la conciencia despierta, Sepete puede descubrir que la fe africana ancestral no solo sobrevivió a la esclavitud y al olvido, sino que también ha penetrado en espacios religiosos que alguna vez intentaron destruirla. Está presente en detalles, símbolos, gestos, sonidos y elementos utilizados en cultos que se autodenominan modernos o evangélicos, pero que llevan consigo profundos códigos espirituales africanos. Comprender esto no disminuye el valor de la fe moderna, sino que, por el contrario, rinde homenaje a las raíces espirituales que sostenían a las personas incluso antes de la aparición de la Biblia. Esto no es brujería, sino una memoria ancestral disfrazada de adoración moderna. El uso del fuego en la adoración, las oraciones con velas, las campañas de fuego del espíritu, expresiones como «lléname con tu fuego»,
Todo esto tiene sus raíces en antiguas tradiciones africanas. Para los pueblos africanos, el fuego siempre ha sido un símbolo de purificación espiritual, comunicación con lo divino y presencia de los ancestros. En las culturas africanas tradicionales, el fuego se encendía en ceremonias de transición, en rituales de curación y en encuentros con ancianos espirituales, siendo no solo un elemento físico, sino un portal espiritual y una presencia tangible. El agua, utilizada en la adoración como signo de renovación, liberación y renacimiento, bautismos, copas de agua en el altar, campañas de agua bendita, inmersiones proféticas, también evoca el poder espiritual del agua. El agua siempre ha ocupado un lugar central en las prácticas espirituales africanas, personificando el principio femenino ancestral, el útero divino, la vida naciente y el flujo de energía espiritual. Ríos, mares, cascadas y manantiales eran considerados lugares sagrados, custodiados por deidades que gobernaban las emociones, la maternidad, la intuición, la fertilidad y la protección. Lo que muchas iglesias presentan como una nueva revelación divina, en realidad fue practicado por los pueblos africanos durante milenios. Esto no sucedió por imitación, sino gracias a una conexión directa con el Creador a través de la naturaleza, la capacidad de escuchar lo invisible y el reconocimiento de la espiritualidad en los elementos de la creación. Al estudiar los textos espirituales, no se puede pasar por alto los Salmos, un libro amado por muchas generaciones de creyentes, constantemente solicitado en los servicios y reuniones de oración. Los salmos son poesía en estado puro, son canciones llenas de dolor y esperanza, sinceros llamamientos a poderes superiores. En ellos, la espiritualidad se expresa no solo en doctrinas estrictas, sino también en una rica paleta de emociones, en el sonido rítmico de las palabras, en la entrega total de los sentimientos. Así es como se manifiesta la espiritualidad africana, profundamente arraigada en la percepción emocional del mundo. Basta con leer un salmo en voz alta para sentir su potencial para ser entonado al ritmo de un tambor, para el canto coral acompañado de palmas, para la danza que une a las personas en un solo impulso espiritual. El salmo no es solo un conjunto de palabras, es una vibración, energía espiritual en movimiento. Y esto lo entienden mejor quienes llevan sangre africana, quienes sienten intuitivamente que la alabanza no es solo palabras pronunciadas por la boca, sino una expresión de todo el cuerpo. Al reflexionar sobre la música en el contexto religioso, cabe recordar con qué frecuencia se pueden observar servicios donde la música cautiva a los oyentes, impulsándolos a cantar, exclamar, bailar, experimentar emociones profundas y derramar sus corazones. ¿Cuántas veces se ha sentido la presencia de Dios a través de los sonidos melódicos de las teclas, los golpes rítmicos de los tambores, los cánticos repetitivos, como mantras? ¿Es esto solo una manifestación del Espíritu Santo, o es el eco de las voces de los ancestros resonando poderosamente en nuestros cuerpos? Los africanos siempre han percibido la música no como entretenimiento, sino como una poderosa herramienta para establecer una conexión con lo divino. El tambor, para ellos, es un lenguaje espiritual capaz de llamar, anunciar, sanar y despertar la conciencia dormida. Incluso hoy, cuando en muchas iglesias los tambores han sido reemplazados por baterías electrónicas o palmas rítmicas, el código original permanece inalterado. El ritmo sigue siendo una expresión de fe. La espiritualidad se manifiesta en el movimiento. La repetición crea un estado particular de conciencia y la frecuencia de las vibraciones ayuda a romper las cadenas. ¿Cómo se puede negar este legado espiritual? ¿Cómo se puede, observando las formas modernas de culto, no reconocer la influencia de los ancestros que nos sostienen en el camino espiritual? ¿Por qué seguimos considerando moderno lo que en realidad tiene raíces antiguas,
solo ligeramente modificado y revestido de una nueva forma. La conciencia de este hecho puede cambiar mucho. Cuando una persona comprende que sus experiencias actuales, sus formas de adoración, sus canciones y sus gestos están impregnados de espiritualidad ancestral, comienza a liberarse del sentimiento de culpa, vergüenza y miedo. Deja de demonizar lo que constituye su ADN espiritual. Deja de considerar excesiva la manifestación de emociones en la alabanza, indecorosa la oración pronunciada en voz alta y pecaminoso el canto con todo el cuerpo. Todo esto es una manifestación del espíritu, un espíritu que viene de lejos, de las profundidades de los siglos, de las mismas raíces de nuestra existencia. Y este es solo un ejemplo. El uso del aceite de oliva también tiene raíces antiguas. Así como en el Antiguo Testamento, el aceite de oliva se utilizaba para la consagración, la curación y la separación. En las tradiciones africanas, los aceites, preparados por manos sabias con ciertas hojas en momentos específicos, se utilizaban para la unción, la protección y la atracción de bendiciones, de manera similar a la sal. La sal, ampliamente utilizada hoy en oraciones y rituales de liberación, siempre ha sido un símbolo de purificación espiritual en las culturas africanas. Se colocaba en las entradas de las viviendas, se usaba en baños y en rituales de limpieza energética, no por superstición, sino como una ciencia espiritual probada por el tiempo y la experiencia de generaciones. En última instancia, al unir los elementos dispersos, se llega a la comprensión de que las creencias ancestrales no son algo lejano y arcaico. Impregnan la vida moderna, a menudo desapercibidas para nosotros. Esto se manifiesta en los apasionados servicios eclesiásticos en los suburbios, en las oraciones matutinas de las madres, en los abrazos de apoyo de las hermanas, en los bailes espontáneos, en las exclamaciones de júbilo, en los movimientos de liberación, en los ayunos que se convierten no solo en un acto de autodisciplina, sino en una forma de reconexión con lo sagrado, en la música que eriza la piel, en el silencio sanador, en los ojos cerrados, en los discursos proféticos, en los cuerpos que se balancean como guiados por una fuerza superior. Y esto es realmente una guía espiritual, respaldada por la memoria de los ancestros que sigue viva en nosotros. Es por eso que es necesario hablar de esto profundamente, con respeto y valentía, porque el renacimiento de estos códigos espirituales es un acto de fe, un acto de justicia, un retorno a la espiritualidad ancestral que siempre nos ha pertenecido, pero a la que nos enseñaron a temer. Cuando esta conciencia llega, cambia la propia comprensión de la adoración, la oración y la vida en general, ya que dejamos de luchar contra nuestra esencia y comenzamos a movernos en armonía con ella. La cuestión de la supresión de la espiritualidad ancestral ya no se discute, es un hecho que no requiere pruebas. Ahora surge otra pregunta. ¿Cuáles son las razones de esta supresión? ¿Por qué se hicieron tantos esfuerzos para enterrar una espiritualidad viva y rica que contribuía a la armonía, la conexión con la naturaleza y el sentido de comunidad? ¿Qué se escondía en la fe de los ancestros para que fuera perseguida con tanta crueldad? Es en este momento cuando el velo del misterio comienza a desvelarse. Cuando empezamos a ver con una mirada despierta, se hace evidente que la espiritualidad ancestral representaba y sigue representando una amenaza para la dominación europea. Puede ser difícil de admitir, pero es necesario. La erradicación de la espiritualidad africana no fue solo un acto religioso, sino una herramienta política, un instrumento para establecer el poder. Para esclavizar a un pueblo, no basta con privarlo físicamente de su libertad, es necesario someter su mente, y para ello se requiere romper el vínculo con su herencia espiritual. Por eso la espiritualidad ancestral fue declarada ilegal, la verdad fue suprimida para mantener el poder.
Fue prohibida en los libros, desde los púlpitos de las iglesias, en las escuelas, en los documentos históricos, en los ritos religiosos, silenciada estratégicamente y borrada brutalmente de la memoria. Los colonizadores sabían perfectamente lo que hacían. Sabían que un pueblo que honra a sus ancestros, conectado con la naturaleza, que escucha el mundo invisible y ve lo divino en sí mismo y en su comunidad, no es fácil de doblegar. Entendían que la espiritualidad ancestral era una fuente de fuerza, dignidad y resiliencia. Esto representaba un problema, ya que las personas firmes en su fe poseen una fuerte identidad, y quienes tienen identidad no aceptarán ser tratados como mercancías. Por lo tanto, se tomó la decisión de cortar las raíces para evitar la conexión generacional y crear una nueva realidad en la que todo lo africano se consideraría inferior, sucio y pecaminoso, mientras que todo lo europeo y cristiano sería puro, verdadero y divino. Esta representación distorsionada se transmitió de generación en generación, y muchos todavía repiten estas ideas sin darse cuenta de que solo están haciendo eco de una estructura creada para separarnos de nuestra fuerza original. Durante siglos se llevó a cabo una erradicación sistemática de las tradiciones espirituales africanas, acompañada de una poderosa supresión de la fe ancestral. Lo más sorprendente es que este proceso no fue una conspiración secreta. Se conservan numerosos documentos, informes y testimonios de misiones europeas que describen detalladamente las estrategias para destruir las creencias locales. Los misioneros informaron meticulosamente sobre la destrucción de templos, la sustitución de nombres tradicionales por cristianos, así como el bautismo forzado, utilizado como medio para borrar la identidad espiritual. Incontables textos originales, cánticos rituales y registros de la sabiduría ancestral fueron despiadadamente destruidos, quemados o censurados. Aquellos que se atrevían a mantener viva la tradición se enfrentaban a castigos brutales, humillaciones, y se veían obligados a esconderse. También existieron manuscritos que nunca vieron la luz. Se acumularon polvo en los estantes de archivos universitarios y eclesiásticos, ocultos al público, ya que se consideraban demasiado peligrosos para su publicación. La razón es simple: estos documentos demostraban que los pueblos africanos poseían profundos conocimientos espirituales mucho antes de la llegada de los europeos. Testificaban la existencia de sabiduría, ciencia, filosofía y alta ética en comunidades que los colonizadores llamaban salvajes. La publicación de estos documentos habría puesto en tela de juicio toda la narrativa que sustentaba el colonialismo religioso, lo cual era inaceptable para las autoridades. ¿Con qué frecuencia se ha oído hablar de esto? ¿Cuántas iglesias contaron este lado de la historia? ¿Incluyeron las escuelas estos hechos en sus planes de estudio? La respuesta es obvia: prácticamente nunca. Esta parte de la historia sigue siendo silenciada, causando preocupación y amenazando las estructuras de poder existentes. Y esto solo confirma su veracidad. Pero la verdad posee una fuerza imparable. Se filtra a través de las barreras, sale a la superficie y llama. Esto es precisamente lo que está sucediendo ahora: un despertar colectivo, una memoria que no vive en los libros, sino en lo más profundo del alma. Una añoranza difícil de describir con palabras, pero sentida como un susurro que llega de lejos, como el ritmo de un tambor que late en el pecho, llamando de vuelta al hogar espiritual al que los colonizadores intentaron cerrar el camino. ¿Alguna vez has sentido una punzada de inquietud al ver cómo se ridiculiza la cultura africana, incluso sin comprender del todo el porqué? Esa incomodidad al darte cuenta de que los referentes religiosos son siempre blancos y ajenos a la realidad, la historia y el color de tu piel. Esa sensación de que algo no encaja cuando te dicen que Dios está arriba, mientras tu alma siente su presencia en la tierra, en el suelo, en el cuerpo, en el ritmo.
Esta inquietud es sagrada. Es una señal de despertar que, a pesar de su complejidad y de contradecir todo lo que te han enseñado, es necesaria para la sanación, la liberación y el reencuentro con lo que ya se conoce, pero se ha olvidado. La fe negra ancestral no es enemiga del verdadero cristianismo, sino su hermana, su raíz y parte del mismo aliento divino que creó todo lo existente. Cuanto más se profundiza en esta verdad, más clara se vuelve la razón de su ocultamiento. Otorga autonomía, identidad y poder. Y para aquellos que construyen su teología sobre la jerarquía, el miedo y el control, esto es inaceptable. No querían que supieras que puedes hablar con Dios sin intermediarios, sentir la presencia divina sin culpa, danzar, cantar, gritar, ser conmovido y a la vez estar lleno del Espíritu, ser negro, ancestral y sagrado al mismo tiempo. Esto era demasiado peligroso, por eso prohibieron la verdad. Pero ahora está regresando, y cada persona que escucha este mensaje es parte de este proceso, porque su espíritu ya lo sabe, lo reconoce y está listo. En el viaje espiritual llega un punto de inflexión cuando negar las transformaciones internas se vuelve imposible. Después de revelaciones y profundas reflexiones, algo nuevo despierta en el alma. Al principio es un movimiento apenas perceptible, pero a medida que se toma conciencia de la verdad, se manifiesta una fuerza poderosa cuyo origen no es la razón, sino el espíritu. Es como si algo profundo despertara de un largo sueño. En el corazón nace una pregunta: ¿cómo recuperar lo perdido? ¿Cómo restaurar la dignidad espiritual, evitando un sincretismo superficial y basándose en raíces sólidas, un propósito claro y la verdad? Este proceso no implica renunciar a los conocimientos adquiridos ni olvidar las creencias anteriores. Se trata de una nueva mirada a la espiritualidad, más clara, consciente y honesta. La verdad, presentada como absoluta, a menudo resulta ser solo una interpretación, conveniente para aquellos que buscaron separarnos de la fuente espiritual. Ha llegado el momento de reevaluar, reinterpretar y cuestionar. Esto no es una rebelión, sino una manifestación de madurez espiritual. Muchos crecieron con la convicción de que la fe tiene una única forma correcta, que solo hay una manera de orar, cantar, vestir y vivir espiritualmente. Todo lo que provenía de la cultura africana a menudo era tildado de superstición, brujería e ignorancia. ¿Cuántas veces se escuchó que el baile era pecado, los tambores una blasfemia y las manifestaciones espirituales ancestrales, paganismo? Esto causó dolor, nos alejó de nuestra propia esencia, generando vergüenza, miedo y autonegación. Pero el despertar ayuda a comprender que todo esto fue parte de una estrategia para separarnos de nosotros mismos. La restauración necesaria va más allá de los cambios superficiales. Afecta las capas profundas del alma y comienza con la decisión de dejar de repetir sin pensar las palabras de otros, aceptar doctrinas sin un análisis crítico y considerar como verdad eterna aquello que niega nuestra esencia como pueblo, cultura y espiritualidad. Esta restauración es un proceso largo, pero cada paso importa y trae sanación. El primer paso es permitirse recordar. La fe ancestral del pueblo africano no necesita ser descubierta, ya vive dentro de nosotros, en nuestros cuerpos, voces, emociones y silencios. Setetouti manifiesta en las oraciones de las abuelas con sus pañuelos, de pie en la tierra con corazones sinceros, en gestos que repetimos sin conocer su origen, en canciones que suenan nuevas pero que guardan el espíritu de la antigüedad, en el respeto a los mayores, en las premoniciones, en las lágrimas durante los servicios, en la disposición a ayudar. La espiritualidad africana está viva y pulsa dentro de nosotros, incluso cuando no somos conscientes de ello. Luego, es necesario llevar a cabo una deconstrucción, sin destruir.
No se trata de renunciar a las enseñanzas cristianas o bíblicas, sino de observarlas con una mirada crítica. Es importante plantearse preguntas. ¿Esto me acerca a Dios? ¿Respeto mi historia e identidad? ¿Resuena esto en mi cuerpo, alma y linaje? Las respuestas a estas preguntas indicarán el camino a seguir, y esta es una elección personal. Nadie puede responder por ti, pero es importante tener la valentía de preguntar. Una de las etapas clave del renacimiento de la espiritualidad es la reinterpretación de símbolos cuya verdadera esencia fue distorsionada. En las tradiciones africanas, por ejemplo, el ayuno no es solo un tiempo de abstinencia, sino también un período de purificación espiritual y de conexión con el mundo trascendente. La danza no es solo una serie de movimientos, sino una oración expresada a través del cuerpo, un ritual de transición y una forma de comunicarse con los ancestros. Las plantas y otros elementos de la naturaleza, dotados de sabiduría y poder espiritual, se utilizaban mucho antes de que empezaran a ser demonizados. No se trata de una copia ciega de prácticas religiosas, sino del reconocimiento de las raíces espirituales que las sustentan. Cuando llega esta conciencia, cambia la propia comprensión de la adoración y la oración. Uno deja de verse como un pecador indigno que busca la purificación para merecer la gracia de un Dios distante. Por el contrario, comienza a reconocerse como descendiente del Creador, continuador de un linaje espiritual surgido mucho antes de la era colonial. Un paso crucial hacia el resurgimiento espiritual es la aceptación responsable de la libertad espiritual. Esto no significa una mezcla sin sentido de todo, lo que solo llevaría al caos y la confusión. La restauración de la espiritualidad no es un sincretismo estéril, sino un reencuentro con lo que tiene sentido, lo que posee una base sólida y lo que armoniza con Dios y los ancestros. Es la búsqueda de sabiduría en quienes vivieron antes que nosotros, la veneración de quienes resistieron para preservar la fe. Es la capacidad de escuchar la voz del Espíritu, no silenciada por los prejuicios coloniales. Es importante comprender que la espiritualidad negra no es una moda pasajera, sino un valioso legado, una enorme responsabilidad y una respuesta digna a los desafíos de la modernidad. Todo lo anterior conduce a una verdad simple pero profunda. La fe negra no necesita pedir permiso a nadie para existir, adaptarse o blanquearse para ser reconocida. Existe, ha existido y existirá. Aceptar esta verdad dentro de uno mismo conduce a la armonía, la paz y un nuevo aliento, a la conciencia de que no estás perdido, no estás solo y que Dios siempre ha estado cerca, hablando tu idioma, en tu ritmo y en tu color. Cuando esto sucede, la adoración se transforma, pasando de una representación formal a un reencuentro auténtico. La Biblia deja de ser un libro de condena para convertirse en una fuente de liberación. Y todo comienza con una elección consciente, la elección de restaurar lo perdido, no a través de la rebelión, sino a través de la conciencia, la reverencia y la verdad. Después de un largo camino recorrido a través de capas de olvido y opresión espiritual, es imposible seguir profesando la fe de la misma manera. Se ha descubierto algo oculto bajo dogmas, control, miedo y colonización religiosa. Ahora que la luz ha sido encendida, ¿cómo se pueden seguir repitiendo prácticas, ideas y narrativas que no liberan, sino que borran el origen? Esta pregunta, que genera inquietud y emoción, es a la vez sanadora, abriendo el camino hacia una reestructuración de la fe, hacia una espiritualidad que no avergüence el color de la piel, la historia, el cuerpo o las raíces. En este punto comienza una profunda toma de conciencia, pues no se trata solo de reconocer la existencia de la fe negra ancestral, sino de comprender su influencia en la vida moderna. Es capaz de transformar nuestra percepción de nosotros mismos ante Dios y de cambiar nuestros valores.
Es importante comprender que durante mucho tiempo lo que se presentaba como fe pudo haber sido un instrumento de control, y las doctrinas se ocultaban bajo la máscara de la espiritualidad. Es necesario preguntarse honestamente, ¿la fe que nos enseñaron no estaba acaso dirigida a borrar nuestras raíces? ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron que la verdadera espiritualidad debía ajustarse a los estándares europeos? ¿A quiénes se les reprendió por ser demasiado emocionales en la adoración, por llorar fuerte, bailar o orar con demasiado fervor? ¿Cuántas veces se nos reprochó por mezclar la fe con la cultura, como si la fe negra y africana de los ancestros fuera impura e incorrecta? Pero incluso bajo el peso de estos prejuicios, ella resistió, sosteniéndonos. Y ahora que está renaciendo, es importante vivirla de verdad. No basta con solo hablar de los ancestros, es necesario integrar su legado en la vida cotidiana. Empieza por reconocer las huellas de la espiritualidad negra que aún están presentes en nuestros hábitos. Presta atención a tus rituales religiosos, a cómo oras y cantas, a los momentos en que sientes con mayor intensidad la presencia de Dios. Verás que en ello hay algo más que una simple tradición que te enseñaron, un código que viene de lejos, un eco ancestral que no ha desaparecido. Piensa en cómo puedes liberar tu espiritualidad de la influencia colonial. Esto no significa renunciar a la Iglesia o a la Biblia, sino más bien liberarse de la idea de que existe una única forma correcta de creer. Permítete expresar tu fe libremente, orar en voz alta, llorar, bailar y usar todo tu cuerpo como instrumento de alabanza. Esto no es desorden, sino autenticidad, reencuentro y sanación. No pierdas de vista los símbolos que te rodean, el pañuelo en la cabeza durante la oración, el vaso de agua sobre la mesa, una canción que evoca sentimientos profundos. Todo esto no son supersticiones, sino ecos de una fe que no murió, formas silenciosas de resistencia espiritual y semillas de tu identidad, que necesitan espacio para crecer. Es importante dejar de repetir frases que niegan tu existencia. ¿Con qué frecuencia has escuchado que un creyente no debe mezclar lo mundano y lo espiritual, que no se puede llevar la cultura a la iglesia? Ideas como estas fueron implementadas para separarnos de lo que nos hace completos. Un pueblo que niega su cultura, su música, su arte, su cuerpo y su espiritualidad, se fragmenta y es incapaz de resistir. Un pueblo íntegro, en cambio, siempre renace. Por eso, hoy resuena un llamado a la transformación consciente de la fe, a la creación no de una copia ciega de modelos existentes, sino de una expresión auténtica de la propia historia, las raíces heredadas y una voz única. No hay necesidad de otro sistema religioso, es necesario un retorno a los orígenes. Se necesita un espacio donde el cuerpo, la historia personal y la fe puedan coexistir armoniosamente. Un lugar donde el color de la piel no es un obstáculo, sino un puente que une corazones. Donde la danza no se percibe como una distracción, sino como una oración sincera. Donde el sonido del tambor no se suprime, sino que se eleva a un himno sagrado. Y este espacio comienza dentro de cada persona, porque el templo más sagrado es el cuerpo humano. Y si el espíritu habita dentro, todo lo que constituye la persona puede ser utilizado para su alabanza, la voz, la piel, el ritmo, la historia, los gestos, la memoria espiritual. Ha llegado el momento de comprender la importancia de este instante. Hasta ahora se ha escuchado, sentido, reflexionado, pero ahora es el momento de tomar una decisión sobre los próximos pasos. ¿Seguirá la persona fingiendo que nada ha pasado? ¿Volverá a su estado anterior? ¿Continuará llamando normal a lo que fue creado para limitarle? ¿O aceptará lo que siempre le ha pertenecido por derecho y restaurará su fe con libertad, dignidad y verdad? Esta es una elección personal de cada uno,
Pero es importante recordar que cada paso en esta dirección tiene sus consecuencias. No solo sana a la persona misma, sino también a las futuras generaciones, porque al restaurar su espiritualidad, la persona rompe las cadenas del silencio, la vergüenza y el miedo. Se convierte en un puente, un faro, una voz. Y esta es la verdadera fe, una fe que no necesita permiso, una fe que no necesita esconderse, una fe que conoce su origen y su propósito. Estas palabras confirman que la persona se ha quedado hasta el final, no ha evadido la reflexión y se ha convertido en una parte viva de este despertar espiritual. Este despertar está destinado a aquellos que están listos para romper las cadenas de la esclavitud espiritual. Esta inmersión permite comprender más profundamente lo que el sistema intentó ocultar, pero que ahora ya es imposible de disimular. La fe merece este reencuentro.